Hoy les voy a mostrar el más lindo momento del níspero. El níspero también es conocido como níspero japonés. Su nombre científico es Eriobotria japonica. Primero les voy a contar de qué se trata este árbol frutal y luego les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. El níspero es un árbol frutal nativo del sudeste de China. Fue introducido en Japón, donde se naturalizó y donde lleva cultivándose más de 1000 años. También se naturalizó en la India, Canarias, Pakistán, en California, Estados Unidos, España, Chile y Argentina. Es un árbol que puede llegar a crecer de 5 a 8 metros de alto. Es una especie muy adaptable, tolerando bien el frío, la sequía y diversos tipos de sustrato. Es tolerante a la sequía, pero no se debe descuidar el riego en las fases de floración y cuajado de frutos. Es mejor riegos más frecuentes y menos abundantes. Después de la recolección de los frutos, la dosis de riego debe bajar. Agradece plantarlo a pleno sol. Se adapta muy bien al cultivo en maceta o contenedor. Algo importante es que si se lo cultiva en maceta o contenedor, tiene que tener buen drenaje. No suele presentar problemas serios de plagas o enfermedades. Su cultivo es muy fácil y es frecuente como árbol ornamental. Otra de las características que hacen que su valor ornamental aumente considerablemente es que debido a sus hojas perennes lo hace un buen aliado en el jardín como elemento de sombreo. La textura de su follaje agrega un toque tropical a los jardines. Donde el clima es demasiado frío o excesivamente cálido y húmedo, el árbol se cultiva como ornamental, pero no da frutos. La multiplicación se realiza por semillas. Las semillas permanecen viables durante 6 meses. Nuestro arbolito está cultivado de semilla y dio sus primeros frutos a los 5 años de vida. Ahora les voy a contar sobre los beneficios para la salud de parte del níspero. Los beneficios nutricionales son altos, pues contiene gran cantidad de vitamina C, B y A, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Además, aporta nutrientes esenciales como el potasio, hierro, magnesio y calcio, indispensables para mantener el organismo en buen estado y además funcionando de manera correcta. El níspero es ideal para aquellas personas que quieren adelgazar, ya que aporta muy pocas calorías. Es una fruta recomendable para reducir el colesterol. En la medicina tradicional china se utiliza el níspero para tratar problemas respiratorios como la tos y el asma. También se utiliza para aliviar el dolor de garganta y la fiebre. La cáscara o piel del fruto es 5 veces más rica en carotenoides que la pulpa.
Las flores del níspero, además de tener un perfume espectacular, son consideradas con propiedades expectorantes. Una infusión de las hojas o del polvo de las hojas después de secas se puede tomar para aliviar la diarrea y para contrarrestar la depresión y la intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas. Ahora les voy a contar sobre sus frutos. Es uno de los frutos más tempranos de la primavera. El fruto de esta especie ha ido sustituyendo al del níspero europeo, de forma que en la actualidad, al hablar de níspero, se sobreentiende que se está haciendo referencia del japonés. Japón lidera la producción, seguido por España, Israel y Brasil. La fruta es comparable a la manzana en muchos aspectos, ya que tiene altos contenidos de azúcar, ácido y pectina. La fruta se puede consumir tanto cruda como cocida, y en recetas dulces o saladas. Estos frutos se pueden consumir frescos y son muy ricos. También se pueden elaborar jaleas, dulces, mermeladas, helados, chutney, licores y almíbar. También se pueden usar para hacer vino. En Bermuda es muy popular y comúnmente consumida como mermelada. Tiene suficiente pectina para hacer jaleas. La jalea fue fabricada comercialmente en California, Estados Unidos, a pequeña escala. Estos frutos enlatados en sirope se exportan desde Taiwán. Algunas personas preparan un aderezo con nísperos junto con clavo de olor, canela, limón y vinagre y lo guardan en recipientes de vidrio. Ahora les voy a contar otros lindos datos y usos del níspero. La madera del níspero se ha utilizado para hacer reglas y otras herramientas de dibujo. Las ramas jóvenes se usan para forraje. En la década de los años 1950, las flores atrajeron el interés de la industria del perfume en Francia y en España. En una región de España existe el Día del Níspero, que se celebra el primer domingo de mayo. Algo muy importante para la biodiversidad es que varias aves se alimentan de sus frutos. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestro arbolito. Nuestro árbol vive en una maceta o contenedor de 20 litros que tenemos por acá y vive muy bien. Tiene una altura de 1,70 m. Fue cultivado de semilla y tiene 9 años de vida. Como les dije previamente, a los 5 años nos empezó a regalar sus primeros frutos. O sea que hace 4 años que ya venimos disfrutando de estos deliciosos frutos. Y esta temporada es en la que tenemos mayor cantidad de frutos. Así que estoy muy contento con este momento, ya que estos frutos me gustan demasiado. Me he encontrado con personas que al níspero lo encuentran demasiado ácido, pero generalmente es un error a la hora de cosechar este fruto. Para mí este es el momento ideal para cosecharlo y consumirlo fresco, cuando el cáliz está completamente amarronado
Si lo cosechamos antes, como este fruto, va a ser un fruto más ácido que dulce, pero si lo cosechamos así, va a ser más dulce que ácido. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó hacerlo. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Les pido además que se suscriban a nuestro canal, así seguimos difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me voy con este amigo que tengo acá al lado, que vino a visitar la huerta y está paseando, miren, por allá. Me voy lentamente como él, que camina lento pero seguro. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.